Hola, mi nombre es Laura Mayerly Casas del grupo 93 del curso de programación. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio que va a ser la simulación de un cajero automático en C#. Para esto empezamos creando la clase menú que va a generar una herencia con la clase opciones. Tenemos el método override uso banco. De acá vamos a instanciar un objeto denominado OP con el que vamos a validar los métodos que necesitamos para validar estas opciones que tenemos. Tenemos la opción retirar, transferir, conocer saldo, canjear puntos y salir. En una instrucción try cache vamos a validar que todos los datos que ingresemos sean correctos y tenemos también un método switch en el que vamos a validar la opción que se ingrese de acuerdo a lo que quiere el usuario. Nuestro primer caso es el retiro de dinero, donde tenemos una instrucción que nos va a validar un retiro. Aquí vemos que debemos llamar al objeto y luego vamos a llamar al método. Tenemos un retorno al menú principal al finalizar el desarrollo de este método. Tenemos posteriormente la transferencia de dinero a otra cuenta y de la clase opciones vamos a llamar al método validar transferencia. Para el caso 3 vamos a consultar el saldo desde la clase opciones con el método consulta. Para el caso 4 tenemos la opción de canjear puntos y como vemos para cada caso tenemos el retorno al menú principal. Tenemos el caso 5 que es el de salida, el default que nos indica que la opción que hemos ingresado es una opción inválida y nos retorna al menú principal. Tenemos las instrucciones del cache para que nos valide los datos o nos devuelva a la información y poder ingresar el dato correctamente. Antes de continuar con la explicación, aquí vemos que hemos ingresado un system.io. Esto se realiza para crear el archivo de texto. Tenemos en cuenta que acá la clase opciones también va a tener una herencia con la clase métodos. Para esto instanciamos dos variables y un vector, perdón. La variable puntos y la variable saldo total. Y tenemos el vector nombre que es para validar los usuarios que se van a ingresar. Tenemos un método para la validación que se llama usuarios B, en donde se ingresa el nombre del usuario y con el método booleano validar usuario se va a confirmar que sí existe este usuario dentro del sistema. Posteriormente tenemos un método para validar un retiro, donde se dan 3 intentos para ingresar la clave de acceso y se va a solicitar la identificación del usuario verificando con un try catch que sea un dato válido, luego verificando la clave de acceso si esta clave sí cumple con la condición que se le ha impuesto, que es que la clave sea 1, 2, 3, 4. Dependiendo de un saldo definido, vamos a preguntar al usuario cuánto dinero quiere retirar. Luego vamos a comparar el retiro, que es el dinero que ha ingresado, con el saldo que tiene. Si el saldo que tiene es mucho mayor al valor o es mayor al saldo que se puede retirar en un lapso diario, entonces nos va a decir que no tiene el suficiente dinero y que ingrese otra cantidad. Pero si cuenta con los datos adecuados, va a generar el retiro, nos va a generar un valor en puntos y nos va a preguntar si queremos canjear puntos. Aquí, dependiendo de esta opción, nos va a indicar si podremos hacerlo o no. Tenemos acá una pequeña instrucción que se llama toOper. Esta nos sirve para validar la información que nos ingresen cambiando el texto completamente a mayúsculas. Así evitamos una excepción inesperada. Tenemos que si la respuesta del usuario es sí
para canjear los puntos, llamamos al método canjear puntos, y si no, nos va a devolver al menú del uso de banco, que es nuestro menú principal. Ahora tenemos acá nuestro archivo de texto donde vamos a ingresar la información que hemos acabado de preguntar al usuario. Todo esto se va a imprimir en un archivo de texto. Aquí podemos observar que también vamos a incluir el tema de las excepciones para evitar un cierre inesperado del programa y que la consola se mantenga abierta mientras se requiera. Tenemos ahora el método de validación de transferencia. Utiliza el mismo sistema del try catch, la validación de contraseña, y solamente nos va a mostrar si queremos transferir a alguna cuenta en específico. Nos pregunta qué cuenta y nos da un valor en puntos exactos, además de permitirnos canjear puntos. Acá también tenemos el archivo de texto. Tenemos acá las instrucciones del cache y acá nos valida si supera el número de intentos en el ingreso de la clave de acceso. Tenemos el método canjear puntos, donde, bueno, yo le he puesto canjear, donde tenemos las instrucciones en los artículos que podremos canjear y el valor en puntos de lo que queremos. Con una instrucción while, un componente estructura cíclica, vamos a validar esta información, donde si dependiendo de la cantidad de puntos que se vaya a canjear, obtendremos determinados artículos, y si esto sale de la instrucción, nos va a decir que los puntos no son suficientes para el canje o que la opción no es correcta dependiendo de lo que ingrese el usuario. También implementamos un catch para validar las opciones. Tenemos acá los saldos para retornar toda la información que necesitamos. Vamos a retornar también el saldo total para el archivo de texto. Aquí tenemos el método de consulta para observar qué cantidad de saldo tenemos y qué puntaje también para canjear puntos. Estos son los métodos que vamos a utilizar para aplicar la herencia. Luego tenemos el método principal en la clase program, donde vamos a instanciar. Aquí tenemos nuestra consola, nos pregunta qué deseamos hacer. Digamos que quiero retirar, es que mi nombre es Daniela. Nos va a preguntar una identificación, vamos a decirle que es 100. Nuestra contraseña de validación debe ser 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto dinero deseo retirar? Digamos que 12.000. Mira, nos dice cuánto retiramos y cuánto es nuestro saldo. Supongamos que por ahora no quiero canjear puntos. Entonces me dice que deseo hacer nuevamente. Nos devuelve el menú principal. Digamos que ahora voy a transferir. Ahora mi nombre de usuario. La identificación. Y la contraseña. Y cuánto deseamos transferir. Digamos que 30.000. ¿A qué número de cuenta? Vamos a poner que la cuenta 1. Mira, hemos enviado esto a la cuenta y tenemos nuestro saldo. Digamos que aún no deseamos canjear puntos. Entonces, ¿qué deseamos hacer? Conocer nuestro saldo. Mira, nuestros saldos son: tenemos un saldo de 460 puntos, tenemos un saldo total, ahí nos muestra el archivo de texto. Y digamos, yo quiero devolverlo, vamos a canjear puntos esta vez. Supongamos que quiero canjear alimentos.
Entonces he realizado un canje exitoso de alimentos y he canjeado 590 puntos.